nuestro país en alto, están triunfando en el exterior, son médicos reconocidos, periodistas reconocidos, bueno, de distintas profesiones y les va muy bien. Pero también quisiéramos que esos jóvenes tan talentosos también estuvieran acá con los otros jóvenes talentosos que también se quedaron, porque no hay que decir que los que se quedaron son menos o más, no. Aquí todos los venezolanos tienen pues grandes virtudes, siempre hay quienes tienen talento para una cosa o para la otra, pero ¿cómo hacemos para que esos jóvenes que se fueron puedan tener mejores oportunidades en nuestro país y se sientan motivados a regresar para aportar a Venezuela un granito de arena para su mejoría, para su construcción, para dar soluciones a los problemas que hoy tenemos? Yo voy a contestar esa pregunta contándote una anécdota. En medio de la Asamblea Nacional se creó una comisión para investigar los crímenes cometidos contra venezolanos en el extranjero, del cual fui parte y estuvimos conversando hace algún tiempo sobre eso. El informe final de esa comisión, donde evidentemente yo no era mayoría, sino ellos la tenían, arrojó cosas sorprendentes y hasta risibles, pero no sin decir indignantes para los jóvenes venezolanos, diciendo que los jóvenes venezolanos o que los venezolanos que se fueron de nuestra frontera se habían ido, Rosa, y personas que me escuchan en casa para que vean el nivel hasta donde llegan los personeros del gobierno, por una guerra neurocientífica que le habían aplicado distintos líderes de distintos imperios del mundo, acompañados con los líderes opositores. Y yo decía, una guerra neurocientífica o una guerra en las tripas, de hambre, una guerra emocional de no saber qué darle de comer a sus hijos o cómo atender su casa. Yo creo que hay conceptos tan básicos que nosotros no podemos invisibilizar. Pero es que hay un divorcio de la realidad de algunos dirigentes respecto a la situación que se vive en las calles. Aquí hay que tener claridad acerca de esa realidad. La verdad es que hoy los jóvenes se fueron buscando mejores oportunidades, mejor empleo, mejor salario y poder estabilizarse bajo una familia, poder construir un hogar. ¿Y qué más quisiéramos nosotros que fuese como en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, donde uno de sus primeros decretos fue la beca Gran Mariscal de Ayacucho? ¿Y de qué iba esto? Eran que los jóvenes estaban becados por el gobierno nacional de Carlos Andrés en su momento para ir a profesionalizarse fuera, a hacer maestrías, a hacer posgrados, ir con esa mano y después con esa mano de obra calificada venir hacia la industria petrolera, gasífera, eléctrica en Venezuela, a impartir esos conocimientos aquí y quedarse en Venezuela con salarios importantes. Ojalá nosotros pudiésemos volver, que los jóvenes se fuesen por estudiar, por tener una mejor profesionalización y tuvieran ese sentido de pertenencia de volver y tener la estabilidad de poder decir y la garantía de poder decir que aquí van a poder construir un hogar, tener una familia, pero también tener un trabajo digno, con un salario digno que les permita desarrollarse. Hacia allí es que tenemos que caminar. Y hay que apuntar a, por ejemplo, ese programa de la chamba juvenil. Hablábamos que cuando eras candidata para ser diputada a la Asamblea Nacional, una de tus banderas era el trabajo de los jóvenes, impulsar el trabajo de nuestros jóvenes. Pero hoy entendemos que la situación de los trabajadores en Venezuela pues es difícil, tanto de los jóvenes como de los adultos, todos. O sea, de todo el sector de trabajadores en nuestro país, lamentablemente. El salario lamentablemente. mínimo es una miseria. Creo que es una falta de respeto con los venezolanos. Hay gente que se profesionalizó con mucho esfuerzo y que hoy, después ya están para la jubilación y no tienen cómo sobrevivir con ese tipo de salario, que además veíamos hace algunos meses como en distintas marchas el presidente Nicolás Maduro hacía alarde de un aumento de salario mínimo cuando no se aumentó el salario mínimo, cuando el salario mínimo sigue en $5 y se dieron unos bonos que son discriminatorios y sectarios, porque es bajo un sistema patria que al final no sabemos cuál es la discriminación que se le da a eso. Entonces, hablar de un salario mínimo para los jóvenes y para todos en Venezuela es un tema súper álgido y que sabemos que bajo esas condiciones los jóvenes no pudiesen estar aquí. Pero además, hablando de esas propuestas, nosotros en medio de la candidatura y en esa campaña, cuando quisimos llegar a la Asamblea Nacional, decíamos que importante, que hay cosas que parecen detalles mínimos, pero que son un gran reto. Ojalá pudiesen volver los créditos, pudiésemos nosotros como jóvenes tener un carro, tener nuestro primer empleo, tener nuestra primera casa, que pudiésemos nosotros como nuestros padres o como nuestros abuelos nos cuentan. Incluso hoy como diputada, disculpen, no ha podido comprar su primer vehículo. No tenemos, yo no tengo un apartamento, entonces digamos, es complicado, a pesar, Rosa, de que soy de esos jóvenes que te puede decir que estamos privilegiados porque estamos en otras realidades
políticas que nos han puesto allí, pero la verdad es que los jóvenes venezolanos hoy no tenemos un poder adquisitivo real en Venezuela, y eso es algo que no es un secreto, que es una realidad y que nosotros tenemos que intentar resolverlo. Pero ahora, tú hablabas de ese primer empleo. Yo me acuerdo que yo impulsé esa iniciativa en la Asamblea Nacional, y la mayoría oficialista respondió con un programa de hacer ley la misión Gran Chamba Juvenil. Esa misión Gran Chamba Juvenil hoy es letra muerta, pero además, con lo poco que funcionó, solo tenían a los muchachos pintando acera o atendiendo con biopago en bombas de gasolina. Yo creo que era el plan que tú tenías de la ley del primer empleo. Eso es denigrante. El plan de primer empleo es poder desde sus universidades financiar por medio de la empresa privada planes de investigación científica de nuevos proyectos, y que desde allí, ahora con las nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, pudiesen darle potencial para que los muchachos pudiesen vender sus proyectos fuera del país, pero que también pudiesen salir de la universidad profesionalizados, luego hacer una pasantía en una empresa o en una instancia pública, con un empleo digno, y que permitiera que la ley no fuera nada más impositiva, no fuera nada más a los empresarios hay que castigarlos si no contratan jóvenes y si no le piden esa experiencia laboral que le piden a los jóvenes, sino que fuese propositiva, que fuese por medio de incentivos. Te vamos a bajar las tasas fiscales y distintos impuestos si tú tienes una gran cantidad de jóvenes contratados, y que esto nos permitiera, sin desplazar a la gente que pudiese tener más edad, que los jóvenes tuviesen oportunidad sin inventarse una experiencia laboral. Claro, que muchas veces ocurre. Que muchas veces los jóvenes, cuando van por su primer empleo, le dicen, oye, tienes que tener mínimo 2 años, y la gente dice, bueno, pero yo me acabo de graduar. Incluso, Rosa, yo acabo de estar... Pausa, diputada, la diputada se nos encadena. Pero tenemos que cumplir con un compromiso.